Bien, pues si queréis tomar nota, hoy tendremos visita de nuestro hermano Mariano Macías. Él nos visita de la Congregación Inglesa de Madrid. El título del discurso público que nos presentará nuestro hermano será «Cómo enfrentarse a las inquietudes de la vida». Adelante, hermano Mariano. Nadie dudaría que estamos viviendo en una época muy singular de la historia, ¿verdad? Y no precisamente por ser la mejor, sino la peor de todas. Y esto nos llama poderosamente la atención porque el hombre tiene más de 6.000 años de historia. Normalmente el tiempo nos da experiencia, nos da conocimientos y por lo tanto, pues el tiempo debería de hacer que las cosas mejoraran. Pero ocurre todo lo contrario. Es cierto que podemos, por ejemplo, viajar a otra parte del mundo en tan solo unas horas. Es cierto también que tenemos máquinas pues, que nos ayudan o nos evitan hacer tareas duras y tediosas. Hasta la expectativa de vida ha crecido un poco, pero no hemos aprendido a vivir en paz, no hemos erradicado el riesgo de las guerras, ni la codicia siquiera se ha podido controlar y estamos al borde de un cataclismo climatológico, pudiéramos decir, en el planeta. Así esta es la situación que nos encontramos. Claro, los testigos de Jehová, que estudiamos la Biblia, sabemos lo que dice, no nos extraña lo que estamos viendo, porque la Biblia habla de un periodo que sería exactamente así. Si queréis acompañarme, la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, el versículo 1, segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 1, dice Pablo aquí, pero debes saber que en los últimos días vendrán tiempos críticos y difíciles de soportar. Si la Biblia habla claramente de que llegarían los tiempos y los define como los últimos días, que serían críticos y difíciles de soportar. Y lo cierto es que nos llama la atención que dice que son los tiempos. Es decir, no importa en qué parte del mundo vivamos, no importa que vivamos tampoco en una ciudad o en un pueblo, un medio rural, que seamos hombres o mujeres, que seamos jóvenes o mayores, para todos estos son tiempos críticos y difíciles de soportar. Bueno, esta es la mala noticia, ¿eh? Pero ¿cuál es la buena noticia? Leamos o busquemos primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Y aquí ahora el apóstol Pedro, pero evidentemente ambos por inspiración, reflejando la manera de pensar de Dios, dice, mientras echan todas sus inquietudes sobre Él, porque Él se preocupa por ustedes. ¿Quién es este Él? Pues el versículo 6 nos dice que es Dios. Así, la buena noticia es que Jehová nos invita a que echemos todas nuestras inquietudes, las que se derivan de vivir en los tiempos críticos difíciles de soportar, sobre Dios, porque Él se preocupa, quiere ayudarnos. Cuando conectamos los dos textos, Jehová nos transmite un mensaje muy, muy bonito, y es: yo sé que estáis viviendo en los últimos días. Son así los tiempos. No puedo hacer nada por evitar eso, pero sí quiero ayudaros. Por lo tanto, echad vuestras inquietudes sobre mí para que os ayude. Así la pregunta es, ¿y cómo nos ayuda Dios? Pues vamos a ver en este discurso cuatro ayudas que Él nos da. Veremos cada una en un texto de la Biblia que vamos a analizar y a explicar, y veremos qué tenemos que hacer nosotros para recibir cada una de esas ayudas. Empecemos con la primera. Filipenses 4, 6 y 7. La carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7, dice: no se angustien por nada. Más bien, en cualquier situación, mediante oraciones y ruegos y dando gracias, háganle saber a Dios sus peticiones, y la paz de Dios,
que está más allá de lo que ningún ser humano puede entender, protegerá sus corazones y sus mentes por medio de Cristo Jesús. Bueno, ¿qué es lo que Dios promete darnos? Su paz, la paz de Dios. ¿Y cuándo? ¿Cuándo es que es necesaria la paz de Dios? Pues como empieza diciendo el versículo 6, cuando nos angustie cualquier cosa. En el momento en que, por los tiempos en que vivimos, nos sentimos angustiados, entonces Dios nos puede dar su paz. ¿Qué hace la paz de Dios? Dice que protege sus corazones y sus mentes. El corazón es, podríamos decir, es la base de nuestros sentimientos, ¿verdad? La mente es la base de nuestros pensamientos. ¿No es verdad que cuando hay un problema vienen asociadas las angustias? A veces no es tanto el problema, es más lo que pensamos y lo que sentimos que el problema en sí mismo. O, dicho de otra manera, lo que pensamos y lo que sentimos puede empeorar las circunstancias para que hagamos frente al problema que estamos viviendo. Veamos la siguiente imagen. Aquí vemos una cristiana que está haciendo exactamente eso. Está orando a Dios. Cara de angustia. ¿Qué ocurre después de orar? Su semblante cambia. ¿Por qué? Porque la oración ha hecho su efecto. Está recibiendo la paz de Dios. Protege su corazón y su mente, sus pensamientos y sentimientos, y ahora puede controlar la situación. Muchísimas gracias. Es interesante que Pablo sabía muy bien de qué estaba hablando. Notemos que estas palabras se dirigen a los filipenses, es decir, la congregación que estaba en Filipos. Unos años antes, Pablo y Silas habían estado predicando en Filipos. Tal como explica Hechos capítulo 16, un día predicando, una multitud los arrastra a la plaza del mercado, les improvisa un juicio, les dan una severa paliza con palos y ahora los ponen en una celda en lo más profundo de la prisión con los pies sujetos a un cepo. Creo que podemos ver una imagen que nos ayudará a darnos cuenta de la situación en la que se encontraban Pablo y Silas en este momento. Bueno, creo que si fuera Pablo o Silas, en esta situación me estaría angustiando muchísimo, ¿verdad? No tanto por la posición en la que estoy o si me hacen daño el cepo o lo que sea, ¿no? Sino ¿qué va a pasar? ¿Qué ocurrirá mañana por la mañana? ¿Qué harán con nosotros? ¿No es cierto que esos son los tipos de sentimientos y pensamientos que nos vienen? Temor, angustia, etc. Pero, sin embargo, Hechos 16:25 dice que en lugar de estar así, dice que Pablo y Silas estaban orando y alabando a Dios con canciones y los presos los estaban escuchando. O sea, a viva voz. ¿Cómo era posible que en estas circunstancias ellos pudieran tener esa tranquilidad, ese control para poder estar orando y cantando a Jehová? Evidentemente, porque la oración les estaba dando la paz de Dios, que controló sus mentes y sus corazones. Luego el problema resultó no ser tan grave, porque durante la noche Jehová hizo que hubiera un terremoto, se soltaron del cepo, se abrieron las puertas de la prisión, salieron. Cuando el carcelero se da cuenta de que se le escapan los presos, se quiere suicidar, Pablo y Silas le detienen, le dan testimonio, se bautiza el carcelero y su familia, y por la mañana, cuando vienen, los jueces mandan los oficiales, lo hacen para pedirles a Pablo y a Silas, por favor, que se vayan en paz, que no tienen nada contra ellos. Así como cambió la situación, ¿verdad? Pero claro, ellos no sabían cómo iba a acabar todo. Pero la paz de Dios protegió su mente y sus corazones. Bueno, ya vemos entonces que Jehová nos puede dar su paz y que para recibirla tenemos que orarle en cualquier situación. Pero notemos que aquí también en Filipenses 4 también dice, no solamente más bien en cualquier situación mediante oraciones y ruegos y dando gracias.
incluso en situaciones angustiosas, tenemos que tratar de ver cosas por las cuales podemos darle gracias a Jehová. Es decir, qué bendiciones encontramos en la adversidad. Por esa razón, justo a continuación, el versículo 8, Pablo dice, finalmente, hermanos, piensen constantemente. Claro, no en el problema. Si hemos descargado a Jehová el problema, si le hemos orado, en lugar de seguir pensando en nuestro problema, cambiemos nuestra manera de pensar. Constantemente en todas las cosas que son verdaderas, serias, justas, castas, que inspiran amor, que tienen buena reputación, que son virtuosas, que son dignas de alabanza. Cuando ponemos a pensar nuestra mente en cosas positivas por las cuales darle gracias a Jehová, eso nos ayudará a retener la paz de Dios. Bueno, pues entonces ya hemos analizado la primera ayuda que Jehová nos puede dar. Entendemos que para recibirla tenemos que orarle, y no solamente orarle, sino también ponernos a pensar en cosas positivas, para cuando le oremos también le demos las gracias. ¿Cuál es la segunda ayuda que Jehová nos da? Vamos a buscar, por favor, Salmo 94, 19. Salmo 94, 19. Nuevamente una situación de angustia, la que se relata aquí. Dice el versículo 19, cuando las preocupaciones me abrumaban, tú me consolabas y me tranquilizabas. Así, la segunda ayuda que Jehová nos puede dar es consuelo. Consuelo que nos pueda tranquilizar. Evidentemente, el salmista explica esto, dice que estaba en una situación que realmente le abrumaba. O sea, él también sufrió, evidentemente, inquietudes, como dice el título de este discurso, o angustias. ¿Cómo nos ayuda Jehová? ¿Cómo nos consuela Jehová? Lo cierto es que seguramente a todos, cuando hablamos de consuelo, nos viene a la mente las palabras de Romanos 15:4, ¿no? Donde dice que mediante el consuelo de las Escrituras podemos tener esperanza. Así, Jehová utiliza su palabra, la Biblia, para consolarnos. ¿Cómo? De dos maneras. Primera, relatos de hombres y mujeres que pasaron por situaciones muy difíciles, pero que podemos ver cómo Jehová los consoló. Claro, y eso nos tranquiliza, porque vemos que Él va a hacer lo mismo con nosotros. ¿Recordáis el ejemplo de Ana, el del propio David? Pero vamos a analizar brevemente el ejemplo de Elías. Elías vivió en una época muy complicada. Esta semana, en nuestra reunión de entre semana, hemos hablado de la reina Jezabel, ¿recordáis? Jezabel era muy, muy mala, pero muy mala. Así, ella era una adoradora de Baal, había asesinado a muchos profetas de Jehová. Claro, en esa situación, de hecho, Elías, podemos decir que había salvado la vida por los pelos en muchas ocasiones. Pero en un momento determinado, Jehová le dice a Elías que va a hacer una prueba de divinidad, por llamarlo de alguna manera. Es decir, vamos a probar quién es el Dios verdadero, Baal o Jehová. Y para eso, entonces se congrega a unos 450 profetas de Baal, se prepara un altar, se pone un animal de sacrificio encima, y ahora la prueba de divinidad es que los profetas de Baal tienen que orarle a Baal para que mande fuego y consuma la ofrenda. Y Elías hará lo propio, pero por turno. Los profetas de Baal se pasan casi todo el día haciéndolo, no consiguen absolutamente nada. Así Baal no era el Dios verdadero. Elías, de hecho, pide que echen agua encima de la ofrenda para hacerlo más difícil todavía. Le ora a Jehová y Jehová manda fuego del cielo y la consume la ofrenda. En ese momento quedó claro quién era el Dios verdadero. Y a continuación, entonces, se acaba con los 400 profetas de Baal. Cuando Jezabel se entera de esto, como indica primero el libro de Primero de Reyes, capítulo 19, inmediatamente dice que da orden de búsqueda y captura de Elías. En 24 horas Elías tiene que desaparecer del planeta. ¿Cómo nos sentiríamos si fuéramos Elías? Estaríamos, angustiados, ¿verdad? A tal grado que Elías huyó despavorido. De hecho, del Monte Carmelo, que está al norte de Israel,
Hizo un largo viaje atravesando el desierto, internándose en la península del Sinaí y llegando hasta el monte Horeb, abajo. ¿Por qué el monte Horeb? Porque el monte Horeb es donde Jehová había dado las tablas a Moisés, es donde había hecho el pacto, era la casa de Jehová. Es como si Jehová hubiera invitado a Moisés a venir a su casa para hablar con él. Así, Elías pensó, en el monte Horeb, Jezabel no me puede tocar. Pues es interesante notar que a lo largo de todo el viaje Jehová ayudó a Elías, le dio alimento, le procuró descanso, y una vez que llegó al monte Horeb, primero le permitió descansar bien, y entonces después de que había descansado, le hace salir de la cueva, y Jehová hace 3 milagros delante de él. Un viento, un terremoto, un fuego que llega incluso a partir montañas, pero a Elías no le pasa absolutamente nada, está intacto. Podemos ver una imagen que quizás nos ayudará a visualizar esto. Así, esto le ayudó a Elías a entender que con la protección de Jehová, no importara dónde estuviera, era intocable. Jezabel no podía hacer nada contra el poder de Jehová. Muy bien, muchísimas gracias. Así, ¿qué forma tan tranquilizadora podemos decir que Jehová trató con Elías? De hecho, después de lo que hemos visto, en 1 de Reyes capítulo 19, versículo 12, dice que Elías oye una voz calmada y baja que le pregunta a Elías, ¿por qué estás aquí? Y claro, esa es la pregunta para que Elías empiece a explicar cómo se siente, se desahogue absolutamente. Jehová le reafirma que está con él, le comisiona, le da ayuda y lo manda de vuelta para cumplir con su asignación. Así que de qué forma tan tranquilizadora y calmada trató Jehová con Elías. Va a hacer exactamente lo mismo con nosotros cuando pasemos por situaciones tan angustiosas como las que pasó Elías. Pero, ¿cuál es la segunda manera que la Biblia nos consuela? Pues con palabras. Palabras que encontramos, por ejemplo, Mateo 10. Busquemos, por favor, en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, 29 al 31. Dice, se venden 2 gorriones por una moneda de poco valor, ¿no es cierto? Sin embargo, ni uno de ellos cae a tierra sin que su padre lo sepa. Pero en el caso de ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están todos contados, así que no tengan miedo. Ustedes valen valen más que muchos gorriones. Qué interesante, ¿verdad? Si analizamos estas palabras, 2 gorriones no valen nada, 2 por 1. De hecho, en otra parte de la Biblia dice que si comprabas 2 te regalaban un tercero. No valen nada para nosotros. Pero dice que ni uno de ellos cae a tierra, ni siquiera el que era gratis, sin que Jehová lo supiera. Y ahora añade, pero es que en vuestro caso yo sé hasta todos los cabellos que tenéis en la cabeza. Valemos muchísimo más que los gorriones. Así, ¿cómo nos tranquilizan, verdad, estas palabras? ¿Cómo podemos valernos de esta ayuda que Jehová nos da? Pues evidentemente tenemos que leer la Biblia todos los días. Tenemos que reflexionar en relatos como los de Elías o en palabras como las de Jesús. Y además de esto, todavía, para ahorrarnos angustias, la Biblia dice que es como una lámpara. Salmo 119, 105, ¿verdad? Una lámpara que nos ilumina el camino. A la hora de tomar una decisión, una mala decisión, ¿verdad?, que nos puede traer muchísimas inquietudes y angustias. La Biblia puede ahorrarnos eso. Así no solamente tenemos que leer la Biblia todos los días, tenemos que consultar los principios bíblicos antes de tomar una decisión. Y entonces nos estaremos valiendo de la ayuda que Dios nos ofrece. ¿Cuál es la tercera ayuda que Jehová promete? Pues vamos a ir para atrás. Mateo 6, ahora. Mateo 6, versículo 33. Notemos estas palabras tan interesantes de Jesús. Mateo 6, 33. Por lo tanto, sigan buscando primero el reino y la justicia de Dios, y entonces
recibirán también todas esas cosas. ¿Cuáles son esas cosas que recibiremos, que Dios promete darnos? Leamos por favor los versículos 31 y 32. Así que nunca se angustien y digan que vamos a comer, o que vamos a beber, o que vamos a ponernos. Porque es la gente de las naciones la que busca todas estas cosas con tanto empeño. Su Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Así, Jehová promete darnos las cosas básicas para cada día. El pan, el agua y la ropa o el cobijo. ¿Cómo sabemos que Jehová va a hacer esto? Bueno, es interesante que el versículo 32 dice que, claro, la gente busca esto con empeño. Es que, quiero decir, si no consigo un trabajo que me dé estas cosas, pues estoy perdido. Pero, sin embargo, para nosotros, que no somos gente de las naciones, dice, su Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Su Padre. Al principio del capítulo Jesús nos enseña a orar. ¿Y recordáis cómo empieza la oración modelo? Oh Señor soberano del universo, oh creador de todas las cosas. No, ¿verdad? Padre en los cielos. Jesús quiere que veamos a Jehová como nuestro Padre. ¿Por qué? Porque un padre no va a abandonar a su familia. De hecho, 1 Timoteo 5:8 dice que si alguien no mantiene a los que son suyos, y especialmente a los miembros de su familia, dice que es peor que una persona sin fe. ¿Va a ser Jehová peor que una persona sin fe? En absoluto, ¿verdad? Así, Jehová promete que si ponemos primero el reino y las normas de Dios, Él se encargará de que tengamos cada día las cosas que necesitamos para vivir. Aún así, es difícil no inquietarse por estas cosas. La clave, versículo 34. Así que nunca se angustien por el día siguiente, porque el día siguiente traerá sus propias preocupaciones. Bastante hay con los problemas de cada día. En otras palabras, Jesús dice que tenemos que orar cada día a Dios diciendo, danos el pan para este día. Y Jehová promete darnos el pan para este día. Pero no quiere quiere que nos ocupemos en conseguir el pan para este día, que Jehová bendecirá eso, pero que no nos preocupemos por el pan de mañana. ¿Por qué? Porque mañana será otro día y Dios nos dará el pan para ese día, o nos ayudará a hacer frente a las angustias de ese día. Así, por lo tanto, la ayuda que Jehová aquí promete es darnos incluso las cosas físicas básicas que necesitamos. Y lo que tenemos que hacer es poner siempre en primer lugar el reino de Dios y sus normas. Claro, es importante tener claro esto, porque puede ocurrir que una situación, por ejemplo en nuestro trabajo, donde vemos el trabajo en riesgo, nos haga que nos planteemos qué hago primero. ¿Pongo el trabajo en primer lugar? A lo mejor nuestro jefe nos dice que como hay crisis, pues tenemos que viajar más y estar más días fuera de casa, y pensamos, bueno, entonces me pierdo reuniones, no puedo hacer la noche de oración en familia, no puedo conducir un curso de la Biblia que tengo por las tardes, etcétera, o que nos impide asistir a reuniones o hacer algo que está en contra de nuestros principios, en nuestra conciencia entrenada por principios bíblicos. En esa situación, ¿qué va primero? Bueno, simplemente Jehová nos dice, escoge. Si pones en primer lugar el reino, no te preocupes, sé lo que necesitas y cada día tendrás las cosas básicas. Así, saber esto, desde luego, nos ayuda a llevar una vida mucho más calmada. Esta es la tercera ayuda que hemos analizado, ¿eh? ¿Cuál es la cuarta y última? Pues bueno, ahora vamos a Proverbios 17:17. Proverbios 17:17. Y ese texto también, nuevamente, habla de una situación de angustia. Dice, el verdadero amigo ama en todo momento y es un hermano en tiempos de angustia. Básicamente lo que viene a decir aquí el sabio Salomón es que en tiempos de angustia lo mejor es tener un buen amigo, porque un buen amigo se convertirá en un hermano en esa situación. Nadie negaría esto, ¿verdad? Pero ¿por qué decimos que esto es una ayuda que nos da Jehová?
porque en este mundo frío Jehová nos ha dado una congregación, un grupo de amigos que se comportarán como hermanos cuando pasamos por una situación de angustia. Esto lo podemos encontrar, sí, en nuestra propia congregación. ¿Qué tenemos que hacer para recibir la ayuda de los amigos, de los hermanos? Leamos Hebreos 10:24, por favor. Hebreos 10:24. Y estemos pendientes unos de otros para motivarnos a mostrar amor y hacer buenas obras, sin dejar de reunirnos, como algunos tienen por costumbre. Más bien, animémonos unos a otros, sobre todo al ver que el día se acerca. Es interesante que cuando aquí está hablando de estar pendientes unos de otros, la nota dice que se puede también traducir por preocupémonos unos por otros, pensemos unos por otros. Así, en la congregación todos nos preocupamos los unos por los otros. ¿Y cuándo es un buen momento para que se vea esta preocupación, este interés y se pueda ofrecer ayuda? En las reuniones. Por eso nos dice, sin dejar de reunirnos. Observemos la siguiente imagen. A las reuniones no solo venimos a sentarnos a escuchar lo que se nos dice acerca de la palabra de Dios. Esa es una de las razones por las cuales venimos a las reuniones. Pero hay otra muy importante, en la que todos y cada uno de nosotros tiene una participación. Es la de tratar de estar pendientes de otros, de preocuparnos por otros, de pensar en otros, de ayudarles en esas situaciones. Por lo tanto, para recibir esta ayuda de Jehová, tenemos, ya no vamos a decir ser parte de la congregación, tenemos que venir a las reuniones. Si nuestras circunstancias evidentemente nos lo permiten, ¿no? Puede haber circunstancias de salud y demás que lo impidan. Pero alguien podría ser miembro de la congregación, Jalbir por ejemplo, pero si nunca viene a las reuniones, la congregación no lo conocerá, no sabe quién es. Viene un día al salón y por la cara no sabemos si está preocupado, si está bien, si está nervioso, si hay algo que le preocupe. No lo sabemos, porque no lo conocemos. Así cuando venimos a las reuniones empezamos a establecer esos vínculos de unión que permitirá a nuestros hermanos reaccionar cuando vea que algo no funciona bien, que estamos angustiados. Bien, pues hemos analizado entonces las 4 ayudas que Jehová nos promete. Vamos a repasarlas. La primera dijimos que es su paz. La segunda, consuelo. Consuelo y nos tranquiliza, también nos guía, hemos dicho. Tercera, incluso lo que necesitamos en sentido físico. Y cuarta, su apoyo a través de la congregación. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para recibir estas 4 ayudas? Primero, orarle a Jehová. Y además, poner a pensar nuestra mente en positivo, cosas por las cuales podemos agradecerle aún en la adversidad o la angustia. 2, leer la Biblia todos los días, evidentemente, y meditar en los pasajes y las palabras que encontramos de consuelo. Y, cómo no, buscar su dirección cuando tenemos que tomar una decisión importante. Para la tercera, tenemos que poner en primer lugar el reino y las normas divinas. Y cuarto, no dejar de reunirnos. Bueno, creo que una idea que resume muy bien lo que hemos analizado esta mañana en esta conferencia y que es la idea con la cual queremos quedarnos. Es lo que leemos en Isaías 41, si queréis acompañarme, por favor. Isaías 41, el versículo 10. Dice Isaías 41, 10, no tengas miedo, porque estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Yo te daré fuerzas, sí, yo te ayudaré. Así, Jehová está dispuesto a ayudarnos, a darnos las fuerzas cuando pasemos por angustias. Siempre va a estar a nuestro lado. Es verdad, tenemos que ejercer fe en estas palabras, ¿verdad? Tenemos que poner a Jehová a prueba, por decirlo de alguna manera, tratando de conseguir la ayuda que Él nos da.
Pero si nos esforzamos por ello, si nos esforzamos por orar, por leer la Biblia, por poner en primer lugar el reino y por venir a las reuniones, no cabe duda de que veremos cómo Jehová nos ayuda cada día a hacer frente a las inquietudes que tenemos. Pues qué agradecidos estamos a Jehová porque nos ha podido recordar estas magníficas ayudas para podernos enfrentar a las inquietudes que podemos encontrar en esta vida. También queremos dar gracias a nuestro hermano Mariano. Muchas gracias por la preparación y la presentación de la manera tan sencilla. Para la semana que viene también estamos todos invitados, incluso usted si nos está visitando, pues también está invitado a la conferencia, al discurso público que tendremos la semana próxima. El tema será una congregación leal bajo la dirección de Cristo. Pues ahora dejamos a nuestro hermano García que nos dirija y nos presente el estudio de la Atalaya. Muy bien, pues seguimos disfrutando de esta bonita reunión después de este discurso tan animador. Y lo hacemos, pues si estáis en disposición de poneros en pie, entonando la canción que servirá como paso al estudio del artículo número 43 de la Atalaya. Será la canción 41, que lleva por tema Padre, escucha mi oración, basado en el Salmo 54. Pues si tenéis vuestros ejemplares abiertos, artículo de estudio número 43, veis que el título es No nos olvidemos de orar por otros, basado en Santiago 5:16, donde en parte dice oren unos por otros, el ruego del hombre justo tiene un efecto poderoso. Podríamos decir que este artículo es una continuación del que analizamos la semana pasada. Si bien se centró en nuestras oraciones y nos dejó convencidos de que podíamos abrir nuestro corazón a Jehová, sabiendo que Él es un verdadero amigo dispuesto a escucharnos, el de hoy analiza razones, como podéis ver en el tema, por las que es importante orar por los demás y algunas sugerencias de cómo hacerlo. O sea, hoy pensamos que nuestras oraciones pueden ayudar a los demás. Lo veremos desarrollando 3 ideas que estarán después en el resumen final. La primera, ¿en qué sentido tiene un efecto poderoso nuestras oraciones? La segunda, ¿por qué debemos hacer nuestras oraciones? ¿Por qué debemos hacer oraciones por grupos de hermanos? Y la tercera, ¿qué podemos hacer cuando oramos por hermanos concretos? Pues contamos con la ayuda de nuestro hermano Rodríguez, que servirá como lector, y esperamos vuestros comentarios, como siempre, bien preparados, directos y al grano. Pues empezamos leyendo el párrafo 1. La oración es un regalo extraordinario. Pensemos en lo siguiente. Jehová ha delegado ciertas tareas en los ángeles y le ha confiado a su Hijo grandes responsabilidades. Sin embargo, Jehová es el que escucha las oraciones. Esa es una tarea que se ha reservado solo para Él. Él quiere escuchar personalmente nuestras oraciones. ¿Cómo sabemos que para Jehová nuestras oraciones son importantes? Hermana Mariby, por Zoom. Pues lo sabemos porque, teniendo en cuenta que Jehová ha delegado tareas en los ángeles, le ha confiado a su Hijo muchas responsabilidades y, sin embargo, la oración, dice la Biblia, que Él es el que escucha las oraciones, el oidor de la oración. Lo que queda claro es que las quiere escuchar personalmente, por lo tanto, son muy importantes para Él. Muy bien, muchas gracias. Hermana Esperanza. Teniendo en cuenta que la oración es un regalo, porque no es que no la hayamos ganado nosotros, es un regalo que Jehová Dios nos ha dado y es algo tan importante que por medio de la oración podemos saber que Jehová nos va a proteger, nos va a ayudar y nos va a dar las fuerzas para aguantar cualquier situación que estemos pasando. Muy bien, muchas gracias.
Sí, hermana Mipa, aquí delante. El Salmo 65:2 dice que Jehová escucha a personas de toda clase. Eso me anima mucho porque significa que no solo escucha a quienes tienen autoridad, sino también a gente común. Es como un alcalde que no solo se reúne con el ayuntamiento, sino que también dedica tiempo a los vecinos. Jehová es así. Escucha a cada uno con amor y cuidado, sin importar los privilegios que tengamos en la congregación. Muy bien, muchas gracias, Tesi. Hermana Mariam. Pues en Salmo 91:11 vemos que dice que porque Dios les dará a sus ángeles órdenes acerca de ti, o sea que eso ha delegado en los ángeles muchas cosas que sabemos que ha hablado a humanos mediante un ángel. Y también en Mateo 28:18 Jesucristo dice que se me ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Pero en cambio las oraciones de todos y cada uno, Él lo escucha personalmente. Eso muestra que es muy importante para Él. Muy bien. Cuando lo comparamos con Mateo 28:18, las oraciones y, como decía Marian, toda la autoridad sobre la tierra, nos damos cuenta dónde ha posicionado Jehová la oración, ¿verdad? Leemos el párrafo 2. Podemos contarle a Jehová todo lo que nos preocupa, pero además debemos orar por otros. Eso es lo que hizo el apóstol Pablo. Por ejemplo, les dijo a todos los cristianos de la congregación de Éfeso: sigo mencionándolos en mis oraciones. Pero también oraba por algunos en particular. Le escribió a Timoteo: le estoy agradecido a Dios y siempre me acuerdo de ti en los ruegos que hago día y noche. Pablo tenía muchas preocupaciones propias por las que orar y aún así sacó tiempo para orar por otras personas. Qué buen ejemplo nos dejó el apóstol Pablo. Por lo menos tenemos 3 situaciones. Sara. Pablo tenía muchas preocupaciones propias por las que orar, aún así sacó tiempo para orar por otras personas. Muy bien, muchas gracias. Ahí fue un buen ejemplo. Escuchamos a Chloe. Le escribí a Timoteo: le estoy agradecida a Dios y siempre me acuerdo de ti en los ruegos que hago día y noche. Y también, en este caso, también saco tiempo para orar por otras personas. Muy bien, tú nos has juntado ya 2 ejemplos. Vamos a ver si rascamos un poquito más. Hermano Alarcón. Muchas gracias, Chloe. Y el apóstol Pablo tenía motivos para estar preocupado. Bueno, esta carta la escribió cuando estaba en prisión, en Roma, en su primer encarcelamiento. Además, dice él que tenía una espina en la carne, probablemente a lo mejor un problema de salud grave. O sea, él tenía muchos motivos para estar agobiado o preocupado. Sin embargo, él tuvo en mente a otros hermanos, a la congregación y dice que oraba por ellos. Muy bien, eso es. Así que si tuviéramos que resumir, ¿qué 3 ideas marca aquí Pablo? En las que podríamos imitarle, hermano González, Israel. Pues hizo oraciones por grupos, por ejemplo en la congregación, oró por personas en particular y también sacó tiempo para orar más allá de sus propias preocupaciones. Muy bien, muchas gracias. Leemos párrafo 3. Puede que a veces se nos olvide orar por otros. ¿Por qué? Una hermana llamada Sabrina explica: la vida en este sistema es un no parar. Podemos centrarnos tanto en nuestros problemas que solo oremos por lo que necesitamos nosotros. Si nos damos cuenta de que eso nos está pasando, este artículo nos ayudará muchísimo. Por un lado, analizaremos por qué es importante que oremos por los demás y por otro, veremos algunas sugerencias sobre cómo hacerlo. ¿Por qué puede que a veces se nos olvide orar por otros? Hermana Estrella.
A veces se nos olvida a orar por otros porque sabemos, igual como la de Sabrina, dice que la vida en este sistema es un no parar. Podemos centrarnos tanto en nuestros problemas que solo oremos por lo que necesitamos nosotros, y eso es lo que nos pasa. Muy bien, muchas gracias. Así que, ¿por qué es bueno que prestemos atención a este análisis, a este estudio? ¿Qué vamos a aprender, hermana Pilar? Porque el artículo nos va a enseñar un poco por qué es importante que oremos por otros y cómo hacerlo, qué sugerencias hay. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues vamos a entrar ya en harina con el primer subtítulo, ¿por qué es importante? Leemos el 4 y 5. Orar por otros tiene un efecto poderoso, pero ¿de verdad podemos influir en lo que les pase a otros al orar por ellos? Pues sí. Jesús, que sabía que el apóstol Pedro pronto negaría conocerlo, le dijo: he rogado por ti para que tu fe no decaiga. Pablo también era consciente del poder de la oración. Por eso, cuando de manera injusta fue puesto bajo arresto domiciliario en Roma, le escribió a Filemón: espero ser devuelto a ustedes gracias a sus oraciones. Y así fue. En poco tiempo fue liberado y pudo retomar la predicación. Claro está, eso no significa que con nuestras oraciones podamos obligar a Jehová a actuar. Ahora bien, Él toma en cuenta lo que nos preocupa y a veces decide hacer lo que le pedimos. Saber esto nos motiva a orarle con intensidad cuando algo nos inquieta y luego confiar en que Él hará lo que sea mejor. Muy bien, pues vamos a leer Santiago 5:16 y después hacemos la pregunta. Escuchamos por videoconferencia a Ana Lilia, por favor. Bueno, parece que hay algún problema. Lo intentamos después, Lilia, ¿vale? Hermana Herrera, Paqui. Por lo tanto, confiesen abiertamente sus pecados unos a otros y oren unos por otros, para que así sean sanados. El ruego del hombre justo tiene un efecto poderoso. Muy bien, pues teniendo en cuenta estas palabras, que son el texto de base de este estudio, dice el 4 y 5, ¿en qué sentido tiene un efecto poderoso las oraciones que hacemos por otros? Hermano Montemayor. Pues el ejemplo lo tenemos con el caso del apóstol Pedro. Jesús sabía perfectamente que iba a negarlo y claro, sabía el efecto tan grande que podría tener esto en él. Así que hizo ruego a Jehová para que su fe no decayese. Muy bien, eso es, muchas gracias. Hermano Lozano. Y el apóstol Pablo también conocía ese efecto poderoso, ya que estando bajo arresto les dijo a sus hermanos: espero ser devuelto a ustedes gracias a sus oraciones. Así que confiaba en que las oraciones de los hermanos les pudieran poner a libertad. Muy bien, muchas gracias. Hermano Mipa, aquí delante. Orar con sinceridad y luego dejar el asunto en manos de Jehová nos da paz. Nos recuerda que no somos nosotros quienes controlamos la situación, sino aquel que más nos ama y que sabe exactamente lo que es mejor. Muy bien, muchas gracias. Sí, aquí delante, ¿nos dices tu nombre? Jorge, la oración del justo puede mucho. Yo creo que eso es un pasaje muy importante y que pues nos ayuda a que dejemos todas las cargas, ¿no?, a Dios, que Él va a hacer su obra en nosotros. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Hermana Montemayor. Y esto quizá nos sorprende un poco porque uno piensa que Jehová ya sabe lo que necesitamos y para qué pedirle si Él ya lo puede hacer, ¿no?
indica el párrafo que evidentemente no vamos a obligar a Jehová que actúe, pero sí que es cierto que en una situación en la que Jehová puede tener varias opciones, podría ser que se decantara hacia una u otra en función de lo que también se ore. Entonces eso es algo que impresiona, ¿no? Pensar que podamos influir en la decisión final de Jehová. Muy bien. ¿Cómo nos ayudan las palabras que encontramos en 2 Corintios 1:11 y las notas de estudio? Hermana Sara. Pues es muy interesante lo que indica 2 Corintios 11, por ejemplo 1:11, en el que se menciona rogando por otros, y en la propia nota aparece también orando intensamente por otros, y quiere referirse también a una súplica humilde y sincera, y también quiere decir también que esta súplica solamente se dirige a Dios, y por lo tanto, como se mencionaba en el párrafo, esto no significa que obliguemos a Jehová que nos conteste. Sin embargo, como dice al final, dice, estas oraciones pueden influir mucho en lo que Dios haga y en cuándo lo haga. Así que podemos ver el efecto tan poderoso que tienen las oraciones. Muy bien, muchas gracias. ¿Nos dices tu nombre, por favor? Guillermo. Y también habla el versículo en respuesta a las oraciones de muchos. Dice la nota debido a muchos rostros en oración. Y entonces nos ayuda a comprender esto del vídeo de Caleb, de contesta a Jehová tus oraciones. Cuando vemos todas las oraciones que suben a Jehová y entonces Sofía es valiente y consigue vencer a la compañera que la está acosando. Entonces vemos que también imaginarnos cómo las oraciones suben a Jehová y las oraciones de todos sus siervos en conjunto, pues puede tener un efecto muy poderoso. Muy bien, muchas gracias, Guillermo. Hermana Eliet. Y la entrada oración del Perspicacia también da una idea muy interesante, porque no solamente es la cantidad de siervos suyos que oran específicamente por algo o alguien, sino ahí dice que es el grado de interés que muestran esos siervos en conjunto lo que hace que él actúe cuando colectivamente muestran profunda preocupación e interés unido. Muy bien, muchas gracias. Sí, hermano Smith, aquí delante. Sí, también hay que recordar que no siempre contestan las oraciones cuando y como nosotros estamos esperando. Muy bien, muchas gracias, David. Excelente. Pues hemos visto una primera razón por la que es importante orar por otros. Vamos a ver una segunda, el párrafo 6. Orar por otros nos ayuda a cultivar tierna compasión. La persona compasiva se fija en el sufrimiento de los demás y desea hacer algo para ayudarlos. Un anciano llamado Michael dice: cuando oro por las necesidades de los demás, me vuelvo más consciente de sus luchas y eso hace que los quiera todavía más. Aunque ellos no lo sepan, me siento más cerca de ellos. Richard, que también es anciano, explica otro beneficio. Cuando oramos por alguien, nos entran más ganas de ayudarlo. Y añade: al darle ayuda práctica a la persona por la que estamos orando, es como si estuviéramos contribuyendo a contestar nuestra propia oración. Vamos a leer Primera de Pedro 3:8. Hermano Iker. Por último, estén todos unidos en su forma de pensar y demuestren empatía, cariño fraternal, tierna compasión y humildad. Muy bien, muchas gracias. Pues, ¿qué efecto tiene en nosotros, en nuestros sentimientos, orar por otros? Hermana Marta. Pues para orar por otros nos obligamos a observar a nuestros hermanos, a enfocarnos también en sus circunstancias y en situaciones que están pasando y como consecuencia pues tomamos conciencia de sus necesidades. Muy bien, muchas gracias. Hermana Julita. Claro, porque cuando oramos por otro tenemos que decirle a Jehová algo, porque oramos, ¿qué pedimos? O sea, nos hace más conscientes de ayudarle y nos da ganas de ayudarle. Y qué bonito, porque dice que al ayudarle hemos pedido algo a Jehová, le ayudamos. Y dice que es como si nosotros mismos estuviésemos contestando esa oración. Y claro, eso lo hace muy grande la oración, ¿no?
Muy bien, eso es. ¿Qué efecto tiene detenerse en las necesidades de los demás, como muestra el ejemplo de Jesús? En Marcos 1, 40 y 41. Hermana Neri. Pues es la empatía, ¿no? Ponernos en el lugar de la persona que está sufriendo. Jesús, cuando vio al leproso que le pedía ayuda, dice que se conmovió. Y entonces fue cuando le demostró que quería ayudarle, ¿no? Entonces, la compasión es eso, sentir pena, sentir tristeza, compartir sentimientos y querer ayudar. Entonces, cuando analizamos los sentimientos de la persona, nos duele de la misma manera y nos mueve a querer ayudar. Muy bien, eso es. Muchas gracias. Hermana Alarcón. Y en la nota de primera de Pedro dice, cuando se traduce en nuestra Biblia como empatía, que puede traducirse también como que comparte el mismo sufrimiento. Entonces Jesucristo hizo más que curar a ese hombre. El versículo 41 dice que lo tocó. Jesucristo no tenía necesidad de tocarlo, pero imaginémonos una persona leprosa, cuántos años hacía que nadie la tocaba. Así Jesucristo hizo algo más. Muy bien, muchas gracias. Leemos el párrafo 7, por favor. Orar por otros nos ayuda a ver nuestros problemas desde la perspectiva correcta. Como vivimos en un mundo que está controlado por el diablo, todos afrontamos dificultades. Tener la costumbre de orar por los demás nos recuerda que toda la hermandad en el mundo está pasando por los mismos sufrimientos. Una precursora llamada Catherine dice: orar por los demás me recuerda que no soy la única que está pasando por problemas. Eso evita que me centre demasiado en mí misma. Muy bien, pues leemos Filipenses 2, 3 y 4. Escuchamos al joven Alexis. No hagan nada motivados por un espíritu conflictivo o egocéntrico, sino que humildemente piensen que los demás son superiores a ustedes, mientras buscan no solo sus propios intereses, sino también los de los demás. Muy bien, muchas gracias. ¿Por qué orar por otros nos ayuda a ver nuestros problemas desde la perspectiva correcta? Hermana Caro. Pues porque al esforzarnos por parar, pensar y buscar qué necesitan nuestros hermanos para así poder mencionarlo en nuestras oraciones, inevitablemente en ese momento estamos dejando de pensar en los nuestros, en nuestros problemas. Y así esta es una manera de cumplir lo que hemos leído en Filipenses, ¿no? Y demostrar que pues estamos pensando que los demás son superiores a nosotros, es decir, que sus problemas son más importantes que los nuestros y por tanto necesitan más que Jehová les dé esa ayuda. Muy bien. Hermano Lozano. Se menciona la experiencia de una precursora que explica otro de los valores, ¿no? Cuando uno piensa en los problemas de la hermandad, no pensamos en mal de muchos y lo que sigue, ¿no? Sino pensamos en que ellos también tienen problemas y tenemos que ayudarles, y así nuestros problemas pues como que pasan un poco más desapercibidos para nosotros. Muy bien, eso es. Hermano Acín. La semana pasada estudiamos, el martes, el caso de Elías, ¿no? Que se sentía que pensaba que era el único profeta que quedaba, el único leal a Jehová, pero realmente no era así. Había miles más que también estaban en situaciones parecidas a él, y eso lo ayudó y puede tener el mismo efecto en nosotros. Muy bien, eso es. ¿Qué podemos esperar según leemos en Apocalipsis 12:12? ¿Con qué tenemos que contar? Hermana Ruth, San Nicolás. Pues que la situación que tenemos es muy compleja. Todos los hermanos están pasando grandes dificultades porque, como dice el versículo, Satanás está aquí en la tierra y por lo tanto está haciendo que todos suframos.
Y la situación, como va a ser tan complicada, necesitamos orar unos por otros. Eso es. Vamos a ver en la imagen que tenéis en pantalla cómo el efecto de orar por otros. Tenemos 4 situaciones, así que podemos repartirlo en estas 4 escenas. A ver que no me despiste yo. Hermana Pilar, por favor. Pues, por ejemplo, las 2 primeras, vemos a esta niña que está orando por estos hermanos que parece que han pasado por un desastre natural. Y en la siguiente, los hermanos que han pasado por el desastre natural están orando por el hermano que está en prisión. Muy bien. Hermano Carretero. Sí, como van encadenados en las diferentes escenas, el hermano en prisión, a pesar de las dificultades que está afrontando, se acuerda de los hermanos que sufren por la vejez o por enfermedades. Muy bien, eso es, muchas gracias. Hermano Morón. Sí, en la última foto es muy interesante ver cómo una hermana de edad avanzada con una enfermedad crónica se acuerda de los hermanitos, cómo defienden su fe y cómo ellos en el colegio también se enfrentan a grandes dificultades. Muy bien. Hermano Morón. Morón, he dicho Morata, perdón. Sí, así lo bonito de esta imagen compuesta es que, a pesar de que cada uno tiene sus problemas y que seguramente pide ayuda a Jehová por ellos, para que le dé esa paz mental que comentaba antes el hermano Mariano, todos piden por otros hermanos, se acuerdan de que hay hermanos pasándolo mal, y eso es lo bonito de la unidad cristiana. Muy bien, excelente. Hermano Eduardo, aquí delante. Y qué bueno que nos damos cuenta que nuestras oraciones son muy valiosas, ¿no? Que puede ayudar a diferentes hermanos que pasan por diferentes problemas y que no hace falta tener dinero o alguna otra circunstancia para ayudar, sino que nuestras oraciones pueden ayudar a nuestros hermanos. Eso es, muy bien. Hermana Amanda. Y vemos que todos estos hermanos tienen sus problemas, pero ellos no están solamente orando por ellos ni centrándose en lo que les está pasando, sino orando por los demás, y esto crea como una red de apoyo de oraciones. Al final, realmente todas esas oraciones llegan a Jehová y se está orando por todos ellos y Jehová lo escucha. Qué bonito saber que podemos contar con una hermandad que también ora por nosotros. Muy bien, eso es, muchas gracias. Tenemos que continuar porque se nos va el tiempo. Gracias por vuestras excelentes ideas. Hemos visto en este subtítulo 3 buenas razones por las que debemos orar por otros, pero aún veremos otra razón más un poquito más adelante. Vamos con la siguiente idea. ¿Quiénes necesitan nuestras oraciones? Leemos el 8. ¿Por quién podemos orar? Por diferentes grupos. Por ejemplo, podemos orar por los que tienen problemas de salud, por los jóvenes que se enfrentan a burlas y presiones en la escuela o por quienes se van haciendo mayores. Muchos hermanos afrontan oposición, unas veces de su propia familia y otras de los gobiernos. Algunos han tenido que dejar sus casas debido a la inestabilidad política y otros sufren por culpa de los desastres naturales. Quizás no conozcamos en persona a esos hermanos, pero cuando oramos por ellos, demostramos que obedecemos el mandato de Jesús de amarnos unos a otros. ¿Por quiénes podemos orar? Pregunta el 8. Vamos a escuchar por audio al hermano Jabato. Bueno, por diferentes grupos, por ejemplo, podemos orar por los que tienen problemas de salud o por los jóvenes que se enfrentan a burlas, expresiones de la escuela. Muy bien, Emiliano, muchísimas gracias. Emiliano nos ha dejado todavía campo para más comentarios. Hermano López, José Luis. Y también por nuestros hermanos que se van haciendo mayores y también por los que tienen oposición familiar y tienen que afrontarla. Muy bien, muchas gracias. Hermano Alonso, Pablo. No es necesario conocerlos.
sino si nosotros oramos por los hermanos que están teniendo problemas, dificultades por desastres naturales en otros lugares, pues así de esa manera estamos demostrando que les tenemos cariño. Y por supuesto ellos quizás en sus momentos pues oran también por nosotros. O sea, quiere decirse que de esa manera estamos mostrándonos el amor que debemos de llevar a cabo. Muy bien, muchas gracias, Pablo. Sí, hermana Alarcón, perdón. Y a veces cuando sentimos que no podemos ayudar mucho a otros hermanos, decimos que lo único que podemos hacer es orar, pero al final es lo más valioso que podemos hacer, es una muestra de amor, como dice Juan 13:34. Incluso podemos tener esa imagen de la atalaya y antes de orar recordar las situaciones que pasan los hermanos, que se ve muy bien esa cadenita, lo importante que es la oración. Muy bien, eso es. Excelente, pasamos al párrafo 9. También podemos orar por los hermanos que tienen responsabilidades dentro de la organización de Jehová, el cuerpo gobernante y sus ayudantes, los comités de sucursal, los encargados de los departamentos de las sucursales, los superintendentes de circuito, los ancianos de congregación y los siervos ministeriales. Muchos de ellos tienen que lidiar con sus propias preocupaciones a la vez que se desgastan por nosotros. Por ejemplo, Mark, que es superintendente de circuito, explica: una de las cosas más difíciles para mí es estar lejos de mis padres. Ya son mayores y están enfermos. Sé que mi hermana y su esposo los cuidan con cariño, pero me duele no poder hacer más por ellos. Aunque no estemos al tanto de todas las inquietudes que tienen estos hermanos, es bueno que oremos por ellos. También podemos orar por sus esposas, que los apoyan lealmente para que puedan seguir trabajando duro por los hermanos. ¿Por qué debemos orar por los hermanos que tienen responsabilidades dentro de la congregación de Jehová y por sus esposas? Hermana Herrera, Toñi. Sí, porque ellos también tienen que lidiar con muchas preocupaciones y problemas, pero como menciona 2 Corintios 12:15, se desgastan por nosotros. Muy bien. Hermana Carretero. Y es interesante el comentario que hace un superintendente de circuito. Él dice que una de las cosas más difíciles para él es estar lejos de sus padres, porque son mayores, están enfermos, y aunque su hermana y su esposo los cuidan con cariño, él dice que le duele no poder hacer más por ellos, ¿no? Así que los hermanos con responsabilidades tienen mucho trabajo y aparte tienen que cuidar de su familia y quizás no puedan. Muy bien, muchas gracias. Hermano León. Y qué bueno que en el párrafo la organización nos recuerda que oremos por las esposas de los hermanos que tienen responsabilidades. Por ejemplo, hay hermanos del cuerpo gobernante que son casados, hermanos de los comités de sucursal, ancianos de congregación, viajantes. Muchos tienen sus cónyuges que les apoyan lealmente para que ellos dediquen tiempo a cuidarnos y protegernos. Si nos acordamos de ellas, entonces estaremos demostrando que las tenemos en alta estima. Muy bien, muchas gracias. Hermano Alejandro. Y estos hermanos que menciona el párrafo sin duda están imitando el ejemplo de Pablo, como vemos también en 2 Corintios. Pablo se desgastaba por sus hermanos, no buscaba prestigio ni reconocimiento y estaba dispuesto a desgastarse por el bien espiritual de sus hermanos. Así que nosotros, si también nos desgastamos al orar por nuestros hermanos, Jehová también se va a preocupar por nosotros. Exacto. Hermano Castillo. Además, aunque podemos mirarlo de una forma egoísta, ellos son los que de alguna u otra forma están cuidando de nosotros. Así, si oramos por ellos, al final lo que estamos haciendo es beneficiarnos nosotros mismos. Es igual que ocurre cuando oramos por las esposas de estos hermanos. Esas esposas son las que los apoyan en los momentos más difíciles, pero también tienen que aguantar por muchos momentos de soledad incluso, y tienen muchas presiones. En esos momentos, si oramos por ellas, estamos haciendo que esas hermanas estén cuidando a los hermanos que están cuidando a nosotros. Muy bien, muchas gracias, Alfredo. Leemos párrafo 10 y 11. Como hemos visto, muchas veces oramos por grandes grupos de hermanos. Sin pensar en alguien en particular,
Tal vez le pidamos a Jehová que ayude a los hermanos que están en la cárcel o que consuele a los que han perdido a un ser querido. Un anciano llamado Donald dice: hay tantos hermanos y hermanas que están pasando por dificultades que a veces hacemos una oración paraguas para no dejarnos a nadie y que todos estén cubiertos. ¿Le gustan a Jehová esas oraciones? Por supuesto que sí. A fin de cuentas, no conocemos las necesidades concretas de todos y cada uno de sus siervos, así que está bien que hagamos peticiones generales que abarquen a muchos hermanos. Estas oraciones demuestran que le tenemos amor a toda la hermandad. ¿Le gusta a Jehová las oraciones que abarcan muchos hermanos? Pregunta el 10 y 11. Hermana Claudia. Pues sí, ya que al final nosotros no conocemos en concreto todas las necesidades y los problemas que pasan nuestros hermanos, porque por lo que no está mal que hagamos una oración paraguas, como se dice en el ejemplo, que al final abarque a muchos hermanos y así no nos dejemos a ninguno. Muy bien, muchas gracias. Hermana González. Y cuando hacemos esas oraciones paraguas, como se os ha comentado, estamos demostrando que no solamente amamos a unos pocos, sino que en realidad amamos a todos los hermanos, aunque no los conozcamos y no sepamos las circunstancias de cada uno. Muy bien, muchas gracias. Hermana González, Carolina. Sí, vemos que el propio Jesús también hizo una oración de este tipo, ¿no? En Juan 17:20, en la última noche estaba orando por todos los que le siguieran a él después de esos días. Así que Jesús lo hizo. El apóstol Pablo también en Efesios 6 también demuestra que quería que oráramos por otros. Así que si estos hermanos nos animaron a hacerlo es porque está bien y a Jehová le agrada que hagamos ese tipo de oraciones. Muy bien, 2 ejemplos, ¿verdad? Carretero. Sí, también es importante que tengamos en cuenta este detalle en nuestras oraciones públicas, puesto que quizá el referirnos de forma particular a algunos de los hermanos por su nombre pudiera hacer que estuviéramos omitiendo a otros que también requieren atención o requieren que oremos por ellos. Y esto es especialmente importante porque las oraciones públicas no solamente las escucha Jehová, también los que nos rodean, y por eso este tipo de oraciones paraguas hace muy bien por el hecho de abarcar a todos los hermanos. Muy bien. Ya que haces ese comentario, recordamos el artículo de la semana pasada, párrafo 10, decía, como no os vais a acordar, os lo digo yo: las oraciones que se hacen delante de la congregación suelen ser bastante breves. Así que esto, unido con la reflexión que hacía el hermano Carretero, pues ya nos pone en situación de las oraciones que hoy estamos hablando, ¿verdad? Muy bien, pues no me dejo nada, ni ninguna mano más levantada. Pues hemos visto en este subtítulo quiénes necesitan de nuestras oraciones. Vamos con la siguiente idea y abordamos ahora 3 sugerencias: qué hacer cuando oramos por hermanos concretos. Y leemos el párrafo 12. Seamos observadores. Además de hacer oraciones generales, es bueno que oremos por hermanos específicos. ¿Hay alguien en la congregación que esté luchando con una enfermedad crónica? ¿Hay algún joven que esté desanimado por las presiones de sus compañeros de clase? ¿Hay algún padre o madre que esté criando solo a un hijo de acuerdo con la disciplina y los consejos de Jehová? Si somos observadores, tendremos más empatía y eso nos motivará a orar por los hermanos. Pues pregunta por qué ser observadores nos ayuda a hacer oraciones más específicas. Génesis. Sí, al ser observadores desarrollamos la empatía. Eso nos va a animar específicamente a orar por esas circunstancias de esos hermanos. Y algo muy bueno es hacer una lista de esos hermanos para no olvidarnos de nadie. Muy bien, muchas gracias. Hermana Sagrario. Y sí, también nos menciona ser observadores, ¿no? Por ejemplo, si vemos algún hermano que está luchando con alguna enfermedad crónica, debemos orar por ese hermano para que se recupere, y como menciona Romanos, ¿no? Alegrarnos con los que se alegran y llorar con los que lloran. Entonces, nuestras oraciones deben ser sentidas
para que Jehová Dios pues ayude a ese hermano. Muy bien, muchas gracias. Hermana Pamela. También en la congregación hay jóvenes que están cursando estudios y también pues se pasa a veces muy mal, ¿no? Con la presión de los compañeros o intentar sacar bien las notas. También padres que crían solos a los hijos, todos y muchas más cosas, ¿no? Que se pasan. Muy bien, eso es. Hermana Cardona. Sí, en el vídeo que dice que viéramos, se menciona de un hermano que trabajaba mucho por la congregación, se desgastaba por la congregación, y dice que él se acostumbró a orar por los hermanos, a mencionarlos por nombre. Se enfermó su esposa, murió, luego él también se enfermó, quedó reducido a una silla de ruedas, pero entonces él dice que le pedía a Jehová que protegiera a sus ovejas del ataque de Satanás. Dice que él, aunque ya no podía hacer mucho por la congregación porque tenía sus limitaciones, pero lo que sí podía hacer era orar por cada uno de los hermanos. Dice que hizo una lista de todos los hermanos para no pasar por alto ninguno, y que él estaba convencido de que estas oraciones iban a llegar a Jehová y que Jehová iba a ayudar a los hermanos por los que él estaba orando. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna idea más que queráis aportar de este bonito vídeo? Hermana Raquel. Sí, a mí me pareció muy bonito que el hermano dijera que como no podía visitar a todos los hermanos de la congregación, no podía pastorear a todos, él dice que se acostumbró a orar por los hermanos muchas veces al día y que los mencionaba a cada uno por nombre. Muy bien, muchas gracias. Hermana Rebeca. Encadenando para el párrafo siguiente, él también consultaba la página JW para saber el nombre de los hermanos que están encarcelados y hacer oraciones específicas por ellos. Muy bien. Muchas gracias, Rebeca. Hermana Herrera. Sí, también se mencionaba el efecto que causaba esas oraciones, porque dice que cuando veía hermanos que hacía tiempo que no veía, que se les decía que había orado por ellos y ellos se emocionaban y le decían que habían notado esas oraciones. Muy bien. Habéis sacado ideas muy prácticas para reflexionar cuando oramos por los demás. Pasamos al párrafo 13. Mencionémoslos por nombre. Eso es algo que podemos hacer incluso en el caso de hermanos que no conocemos en persona. Pensemos, por ejemplo, en los hermanos que están encarcelados en Crimea, Eritrea, Rusia y Singapur. En JWORG podemos encontrar sus nombres. Un superintendente de circuito que se llama Brian explica: cuando escribo el nombre de un hermano que está encarcelado y luego lo digo en voz alta, me resulta más fácil recordarlo y mencionarlo en mis oraciones. ¿Podemos orar por hermanos que no conocemos? Pregunta el 13. Hermana Tesi, aquí delante. En el párrafo, el hermano Brian ya atiende a cientos en el circuito, pero aún así piensa en los que están en prisión. Su amor no se limita a quienes conoce, sino que llega a los que Jehová conoce. De igual manera, podemos mostrar amor recordando en oración a hermanos que no conocemos personalmente. Muy bien, eso es. Muchas gracias. Hermana Montemayor. Y a modo de ejemplo, me contaron de un hermano que falleció. Él había estado en prisión aquí en España por la neutralidad y su familia le encontró en el escritorio una lista con los nombres de los hermanos. Bueno, básicamente los tenía todos apuntados, los nombres de hermanos encarcelados según la página web, y parece que de alguna manera, a medida que iba memorizando, iba tachando, o sea, estaba haciendo sus notas para mencionarlos por nombre. Muy bien, muchas gracias. Tenemos aquí este enlace que nos manda en JW. No sé si habéis podido
consultarlo recientemente y hay algo que os llama la atención. Hermana San Nicolás. Sí, menciona como algunos de nuestros hermanos, quizás porque estaban practicando su religión o porque eran objetores de conciencia, están ahora en prisión. Y cuando tú pues linkas en los diferentes países, aparece el número de hermanos que están en prisión y aparece el nombre de ellos, y algunos de ellos incluso te dan datos personales. Te dice lo que trabajaba, te dice qué actividad tenía, si estaba casado, con lo cual eso también nos acerca a tener un poquito de cercanía a un hermano que, aunque no lo conozcamos personalmente de la congregación, podemos orar poniéndole rostro y cara porque aparece también su fotografía. Muy bien, muchas gracias. Hermano González, en la entrada. Y tenemos un buen ejemplo que recientemente ha entrado en prisión, que es nuestra hermana María Pankovat. Por eso también tenemos que recordar individualmente a estos hermanos que están en prisión y que recientemente los están metiendo por causa de como que son testigos de Jehová. Muy bien, muchas gracias. Hermana Estrella. Hace poco pues tuvimos un privilegio de alojar a unos hermanos que son de Rusia, y su padre estuvo muchos años en la cárcel, y no solo eso, hace poco ha salido, pero con la pulsera en los pies, y vemos que cómo se sentían ellos. Hasta que no lo ves a ellos como sufrían y te pones en el lugar de ellos y sientes igual lo mismo, como es muy importante la oración para ellos también. Muy bien. No sé si habéis podido ver la hermana más mayor que está encarcelada. ¿Sabéis? Hoy tiene 87 años. Y la más jovencita, 17 años. Así, como decía la hermana Estrella, ponernos en sus zapatos, ¿qué puede despertar en nosotros cuando tenemos esta herramienta tan poderosa? Hermana Neri. Claro, conocer estos detalles, pues surge el deseo de querer hacer algo. Y claro, tenemos una impotencia muy grande debido a nuestras limitaciones como seres humanos, pero contando con la oración, lo que sí podemos hacer es contar con que Jehová puede hacer algo por ellos. Eso es, muy bien. Así que aquí queda la invitación hecha para, de manera frecuente, consultar esta sección de JW, donde se va actualizando. Creo que el martes, en el vídeo que pusimos del informe número 8, hablo de memoria 272, aunque la página hablaba de 261 o 62, o sea, se ve que va actualizándose todo esto muy rápido. Pues qué bueno tener esta idea presente. Leemos el párrafo 14 y 15, sí. Hagamos peticiones específicas. Michael, mencionado en el párrafo 6, nos da esta buena sugerencia. Cuando leo en JW.org las experiencias de los hermanos que están en la cárcel, trato de imaginar cómo me sentiría yo en su situación. Sé que estaría preocupado por mi esposa y querría saber que está bien cuidada. Eso me ayuda a hacer peticiones específicas cuando oro por hermanos casados que están presos. Cuando pensamos en el día a día de nuestros hermanos que están en prisión, se nos ocurren más detalles que incluir en nuestras oraciones. Por ejemplo, podemos pedirle a Jehová que los guardias de prisión sean amables con ellos o que quienes estén en puestos de autoridad les permitan adorar a Dios. También podemos orar para que el buen ejemplo de estos fieles hermanos anime a la congregación de la zona y motive a quienes no son testigos a escuchar nuestro mensaje. Claro, todas estas sugerencias, ser observadores, mencionar a los hermanos por nombre y hacer peticiones específicas, las podemos aplicar al pedir por cualquier hermano y no solo por quienes están en prisión. Así demostraremos que abunda nuestro amor. Pregunta para los dos párrafos. ¿Qué nos ayudará a hacer oraciones más específicas?
Hermano Pedro Luis. Pues algo que nos va a ayudar es pensar o ponernos en su lugar, qué es la preocupación que tiene que tener un hermano que está preso, de que está privado, etcétera. Aquí se menciona, por ejemplo, si alguien está casado, pues es verdad que sería una preocupación la familia, la esposa, cómo atiende, qué necesidades tendrá, etcétera. Entonces, pensar en ello nos va a facilitar tener en mente algunos detalles por los cuales orar. Muy bien, muchas gracias. Hermana Villacís, aquí delante, Diana. Es muy bonito el texto de Hebreos 13:3, porque dice, recuerden a los que están en prisión como si ustedes estuvieran presos con ellos. Entonces, ponernos en los pies de esos hermanos, la situación tan difícil que tienen que estar pasando nos ayuda a incluir más detalles, como por ejemplo pedirle a Jehová pues que los guardias de prisión quizás les permitan reunirse o adorar a Jehová, que no estén tan mal. También pedirles pues que tengan esa más libertad, ¿no? O sea, ponernos en los zapatos del hermano nos hace abrir más nuestras oraciones a Jehová. Muy bien. Muchas gracias. Hermano Israel. Y todas estas sugerencias y este párrafo, por ejemplo, ¿no? de ser específicos, de pensar antes, pues nos ayuda a ver que hacer oraciones de calidad, oraciones que sean una auténtica demostración de amor, requiere tiempo, no es un orar de manera apresurada. Hay que imaginar, pensar en los hermanos, mantenernos al día también, como hemos visto con JW, quizá pensar en las ideas que vamos a compartir con Jehová, como hacía el apóstol Pablo, ¿no? Que él estaba muy preocupado, como vimos al principio, pero aún así sacaba tiempo para orar, ¿no? Necesitamos en nuestros hábitos de oración buscar momentos para estar a solas y tener tiempo con Jehová. Muy bien, muchas gracias. Hermana Eliet. Y como dice al final del párrafo 15, esta fórmula de ser observadores, mencionar a los hermanos por nombre y hacer peticiones específicas, no solamente es aplicable para los hermanos que están en prisión o en situaciones extremas, es aplicable para cualquier hermano, incluidos los hermanos de nuestra congregación. Y algo que nos ayudará a ser específicos es escuchar. Cuando les preguntamos cómo están, escucharlos realmente y tener paciencia y ser respetuosos al escucharlos. Muy bien, muchas gracias. Habéis destacado ideas muy prácticas que resumen qué hacer cuando oramos por hermanos concretos. Sin duda hoy nos llevamos una mañana con muchos deberes, con una tarea importante. Muy bien, vamos al siguiente subtítulo, seamos equilibrados. Leemos el párrafo 16. Como hemos visto, nuestras oraciones tienen mucho poder, pues pueden influir en lo que les pase a otros. Sin embargo, debemos ser equilibrados. Cuando oramos, no le estamos contando a Jehová algo que él no sepa. Tampoco deberíamos darle consejos sobre cómo manejar cierta situación. Él sabe lo que sus siervos necesitan, incluso antes de que ellos o nosotros nos demos cuenta. Entonces, ¿por qué orar por otros? En este artículo hemos visto varias razones, pero hay otra más. Eso es lo que hacen las personas que se interesan por los demás. Oramos por ellos porque los queremos. Y Jehová se siente muy feliz al ver que imitamos su amor. Pues vamos a leer Mateo 6:8 y después hacemos la pregunta. Escuchamos al joven Alan. No sean como ellos. Su padre ya sabe lo que ustedes necesitan incluso antes de que lo pidan. Muchas gracias, Alan. Pues, ¿qué debemos tener en cuenta a la hora de orar? Hermana Paloma. Pues que para Jehová Él sabe lo que sus siervos necesitan. Lo que le contemos en la oración no es nada nuevo para Él. Él va a saber cómo va a actuar, no le tenemos que pedir consejos, sino simplemente pues orar por nuestros hermanos porque en realidad los queremos. Muy bien, muchas gracias. Hermano Mipa, aquí delante. Jehová conoce cada detalle antes de que hablemos. Por eso nuestras oraciones se centran
menos en explicar los problemas y más en expresar confianza, compasión y dependencia de Él. Muy bien, muchas gracias, muy buena idea, muy buen matiz. Hermana Esperanza. Qué importante es que a través de la oración estamos demostrando que los queremos y sobre todo también que hacemos feliz a Jehová, porque es algo que es lo que tenemos que hacer. Uno de los párrafos decía el texto de Romanos que cuando están alegres, estar con los hermanos y estar alegres también, pero que con los que lloran también tenemos que estar con ellos y si es necesario llorar. Así que qué importante es que tengamos en cuenta lo que Jehová quiere que hagamos y sobre todo con nuestros queridos hermanos. Muy bien, muchas gracias. ¿Habéis identificado aquí una cuarta razón por la que orar por los demás? Hermano Rodríguez. Sí, porque los queremos. Aquí es muy interesante que dice que hablando de las oraciones en general, dice aquí, ese artículo hemos visto, dice, las oraciones, eso es lo que hacen las personas que se interesan por los demás. Gente que a lo mejor ni siquiera conoce a Jehová, puede orar o puede pedir algo a Jehová, a Dios, dicen a Dios. Eso lo hacen las personas también, nosotros hemos visto mucho. Pero ahora añade el cuarto que tú dices. Además de eso, oramos por ellos porque los queremos. Muy bien, eso es. Y le hace feliz a Jehová, ¿verdad? Excelente, pues leemos el párrafo 17 y 18. Incluso si nuestras oraciones no parecen influir en lo que les pase a otros, lo cierto es que demuestran que amamos a nuestros hermanos y eso no le pasa desapercibido a Jehová. Pensemos en un padre que tiene un niño y una niña. El niño está enfermo en cama y la niña le dice con insistencia a su padre: ayuda a mi hermanito, por favor, es que está muy enfermo. Su padre tiene la situación bajo control, ama a su hijo, lo está cuidando muy bien, pero aún así se siente feliz al ver que ella quiere tanto a su hermano que le pide a su padre que haga algo por él. De manera parecida, Jehová quiere que nos interesemos por los demás y oremos por ellos. Así demostraremos que no solo nos preocupamos por nosotros mismos, sino también por los hermanos, y Jehová tomará nota de ello. Decíamos, además, como vimos, en algunas ocasiones nuestras oraciones incluso pueden cambiar el rumbo de una situación. Que nunca se nos olvide, entonces, incluir a los hermanos en nuestras oraciones. Muy bien, pues muchas gracias, hermano Antonio, por tu excelente lectura. Sí, muchas gracias. Bueno, pues pregunta para los dos párrafos. Explique con un ejemplo por qué sabemos que nuestras oraciones no le pasan desapercibidas a Jehová. Hermana Keila. Pues es un ejemplo precioso, ¿no? Un padre que tiene 2 hijos, el niño está enfermo y ahora la niña le pide a su padre que por favor le cuide, ¿no? o le ponga bueno. Aunque el padre lo está cuidando muy bien y tiene todo bajo control, pues está muy feliz de que su hija quiera tanto a su hermano que le pida que haga algo por él. Pues lo mismo le ocurre a Jehová. Él quiere que nos interesemos por los demás, que oremos por ellos, se pone muy feliz al ver que tenemos mucho amor por nuestros hermanos y esto también demuestra que no solo nos preocupamos por nuestras preocupaciones o nuestras necesidades, sino también por las de todos los hermanos. Muy bien, muchas gracias. Hermano Jaime. Para ponértelo fácil, Jesús. Y en Hebreos 6:10 nos dice que de esto que acaba de mencionar Keila, Él no lo olvida. El que hayamos orado por los justos y que hayamos hecho cosas por ellos, Jehová no lo olvida. Muy bien, eso es. Hermana Julita. Y es que según el ejemplo, la niña, o sea, el padre está viendo lo que hay dentro de la niña, le dice mucho el que esté preocupado por su hermano. Y es lo mismo Jehová, Él ya lo tiene bajo control y le pedimos y Él puede ver que efectivamente tenemos verdadero cariño por nuestros hermanos cuando insistimos una y otra vez en orar por ellos. Eso es, muy bien. A ver, aquí la jovencita que se me ha ido ahora el nombre, Abril. Jehová
quiere que oremos por los demás. Muy bien, Abril. Ese comentario ya es para cerrar el estudio. Excelente. Muchas gracias. Muy bien, pues como dice el párrafo 18, en el final, ¿qué es lo que hemos buscado con este estudio? Hermano Barbero. Pues de una cosa nos tenemos que llevar todos a casa, un recordatorio, o sea, que nunca se nos olvide entonces incluir a nuestros hermanos en nuestras oraciones. Eso es, excelente. Bueno, pues abordamos las 3 preguntas que resumen el artículo. ¿Qué contestarías? ¿En qué sentido tienen un efecto poderoso nuestras oraciones? Hermana Carolina. Pues aunque no vamos a hacer que Jehová haga algo que Él no quiere hacer, sin embargo sí le podemos impulsar para que haga otra cosa o de una forma que a lo mejor no lo había pensado o que lo haga antes. Eso es, muy bien. ¿Por qué debemos hacer oraciones por grupos de hermanos? Hermana Carretero. Porque cuando oramos por los jóvenes, los mayores, los enfermos o diferentes grupos, demuestra que le tenemos amor a toda la hermandad. Y eso nos recuerda que nuestros hermanos pasan por los mismos sufrimientos que nosotros y evita que nos centremos solo en nuestros problemas. Muy bien, eso es. Y por último, ¿qué podemos hacer cuando oramos por hermanos concretos? Hermano David Herrera. Pues vimos 3 ideas muy interesantes, la de ser observadores, mencionándolos por nombre y hagamos peticiones específicas. Muy bien, eso es. Pues muchas gracias a todos por vuestro esfuerzo. Si me he pasado alguna mano por alto, pues pido disculpas. Creo que ha sido una atalaya sin duda de mucha reflexión y con vuestros comentarios hemos sacado a flote todo lo que Jehová nos quería transmitir. El artículo de hoy nos recuerda la importancia de orar por otros y que estas oraciones no se centren solo en nosotros. Hemos visto que Jehová se alegra mucho cuando así lo hacemos, pero hemos analizado también muchos beneficios envueltos. En resumen, queridos hermanos, orar por otros nos beneficia no solo por los que oramos, sino también a nosotros mismos. Así que, como decía muy bien el párrafo 18 al final, que nunca se nos olvide incluir a los hermanos en nuestras oraciones. Pues concluimos con una canción de alabanza a Jehová, será la canción 101, que lleva por título Sirvamos a Dios en humildad, en unidad, basado en Efesios 4:3, y después el hermano Antonio González nos representa en oración.